Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 5 de febrero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y quien les habla, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope y también por internet, rcr.tv, también nuestra señal en Facebook. Escucharon algunos titulares de los diarios de circulación nacional y ciertamente lo dicho por el secretario de Estado norteamericano llama poderosamente la atención, provocó la reacción del gobierno nacional. De eso vamos a hablar sin duda durante la mañana de hoy. Evalúan impacto de sanciones petroleras a Venezuela. Esto se viene manejando desde hace algún tiempo de manera extraoficial, pero ya se ha dicho abiertamente por Rex Tillerson en el marco de la gira que realiza por países de América Latina. Dijo ayer en rueda de prensa en Buenos Aires que su país toma en cuenta las consecuencias de las medidas sobre las exportaciones de hidrocarburos tendrían en la población. No hacer nada es también pedirle al pueblo de Venezuela que siga sufriendo. Preocupa y mucho a la comunidad internacional lo que está ocurriendo en nuestro país. Es un hecho. Vamos a conversar al respecto con nuestros invitados porque hoy también se espera en teoría reunión en República Dominicana. No está claro si la oposición venezolana va a asistir o no. Se va a hablar acerca de las elecciones presidenciales en nuestro país. Todo parece indicar que el gobierno tiene mucha prisa en celebrarlas. Por cierto, ayer en un referendo de Ecuador decidieron, votar en contra de la reelección indefinida. ¿Saben ustedes? Uno de los peores legados del actual gobierno venezolano en nuestro país, la posibilidad de que un gobernante permanezca en el poder de forma vitalicia. Bueno, en Ecuador ayer dijeron que no estaban de acuerdo y eso va a tener un impacto internamente, sobre todo para uno de los socios más cercanos del gobierno venezolano, que es Rafael Correa. En cualquier momento me indicarán, conversaremos con nuestro primer invitado acerca de todos estos temas. Dice el Nacional, Maduro basa su campaña electoral en el ventajismo y el clientelismo, se aprovecha de un sistema electoral que ignora las reglas. Expertos señalan que el mandatario ha diseñado maniobras que le permiten presionar al electorado, entre ellas el carnet de la patria, las bolsas de alimentos CLAP, que unidos a la utilización de correos electrónicos y otros mecanismos de comunicación le dan mayor control sobre los votantes. Esto es lo que supuestamente se estaba discutiendo en República Dominicana, la posibilidad de celebrar elecciones libres, transparentes, en igualdad de condiciones en nuestro país, pero en la práctica todo parece indicar que, de momento no va a ser así. Hay una declaración del padre Ugalde muy interesante que destaca el diario El Nacional. Dice, la unidad no debe ser solo de los partidos, sino de toda la sociedad. Apoya el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana. Dice el exrector de la OCAP que el país está paralizado anímicamente por falta de esperanza, pero que ese escenario puede cambiar rápidamente si hay consenso entre los diversos sectores para rescatar la República. De esto vamos a conversar con nuestro primer invitado, ya lo tenemos en la línea telefónica, Andrés Velázquez. Él es coordinador nacional de la causa R, gobernador electo en Bolívar, aunque el Consejo Nacional Electoral no lo ha reconocido. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, un placer de verdad arrancar la semana contigo. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo, la verdad, le preguntaría en principio acerca de lo que va a pasar hoy en República Dominicana. ¿Qué información maneja usted? ¿La oposición va a asistir o no a este encuentro? Sabemos que un partido como Voluntad Popular ha desistido de esa posibilidad, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuál es la posición de la causa R acerca de la participación en las elecciones presidenciales, tal y como están planteadas hasta el momento? ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, yo pienso que ir a República Dominicana hoy sería algo inútil, porque el gobierno sigue firme, por decirlo de alguna manera, en su posición, o en sus posiciones. Una es la que tiene que ver, pero muy determinante, con el tema relacionado en el lapso en que será convocado el proceso electoral, en el que está o en el que va a ser convocado, porque todo el mundo sabe que hablaron del primer cuatrimestre. Ya nos queda
de ese cuatrimestre apenas 3 meses, y eso indica que cualquier arreglo que se haga en relación a condiciones electorales desde un punto de vista real, de sentido común, es imposible satisfacer. Me refiero a todos los elementos que deben estar en juego en este proceso electoral, porque no solamente se trata del ventajismo del gobierno en relación a el uso de recursos públicos, a coacción, a presión con el carnet de la patria, a la oferta de darle bono o cajas claro, cosas por el estilo, sino que se trata de miembros de mesa, se trata del Consejo Nacional Electoral. La señora Tibisay Lucena ha sido ratificada como una suerte de espanto contra los electores para que la gente se moleste mucho más, para que menos confianza tenga y sencillamente deje de participar con entusiasmo en un proceso electoral donde solo su figura, la figura de la señora Tibisay Lucena, es un elemento negativo y que pone en duda el mismo proceso. Bueno, yo estoy esperando, tú lo comentaste, yo estoy esperando, concluyó el mes de enero en el que había un lapso previsto para dar una respuesta al caso de Bolívar, al pueblo del Estado Bolívar que tiene incoado allí un reclamo, y no dijeron absolutamente nada, se hicieron las sordas, se hicieron las mudas, miraron para otro lado, no responden reclamo electoral alguno. Esas son las señoras que van a conducir ese proceso. Bueno, y está planteado entonces que en Dominicana quienes vayan y estén dispuestos a una suerte de capitulación será lo que irá a ocurrir allí, una rendición en relación a el tema de la convocatoria de la fecha, porque el gobierno no está dispuesto a mover absolutamente para nada esa fecha. Me imagino que lo hacen con el ánimo de confirmar una vez más el poder o suprapoder de esa írrita Asamblea Nacional Constituyente y adicionalmente ser una fecha que estaba pactada. Esto lo hace el gobierno incluso a manera de provocación. Una fecha pactada dentro de los términos de la negociación, que tenía que ser acordada entre las partes, pactada entre las partes, la fecha a definir, que por supuesto nunca iba a ser el mes de abril. Bueno, sencillamente lo hicieron por su cuenta, cosa que provocó que las cancillerías, que son serias, que estaban acompañando ese proceso, que iban a ser garantes del proceso, sencillamente se retiraran, porque el último que faltaba por retirarse era definitivamente Chile, y ya lo hizo en un comunicado después de haber anunciado que iba a estar a la expectativa. Ahora confirma que se retira plenamente de unas conversaciones que se convirtieron en una suerte de guachafita, de tal manera que en las condiciones actuales, en estas, con la fecha prevista, con ese Consejo Nacional Electoral, con ese mismo registro electoral, con ese software chimbo que ha dicho hasta la saciedad la empresa Smartmatic que ese software es pirata, que no sirve, que tiene que ser revisado. Entonces, sencillamente ir a un proceso electoral en esas condiciones es ir a un matadero electoral, y yo lo simplificaría señalando que sería sencillamente lavarle la cara por 6 años más a Nicolás Maduro en unas elecciones convocadas irritamente, un año adelantadas un año. Bueno, todo este tipo de situaciones que por supuesto son las que generan la desconfianza, la irregularidad del proceso, y que generan ese ánimo o desánimo de la población a no acompañar un proceso como ese. Ahora, dos inquietudes le planteó Andrés Velázquez. El diputado Julio Borges, luego de la ilegalización de Primero Justicia, decía que
Bueno, esa decisión, lo ocurrido no tenía nada que ver con las discusiones en República Dominicana. Sin embargo, una organización como Voluntad Popular informa que no va a acudir, no va a concurrir. Hay algunos candidatos presidenciales que ya están haciendo campaña, que se identifican en teoría con la oposición. Yo quisiera su comentario acerca de este tema. ¿Existe o no existe estrategia unitaria? Da la impresión que a la comunidad internacional se le agotó la paciencia en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Basta escuchar la declaración del secretario de Estado norteamericano advirtiendo que, bueno, ellos están evaluando incluso un embargo petrolero si consideran que esto va a significar, digamos, la presión suficiente para una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos sobre todos estos temas? Bueno, entre las tantas condiciones negativas en las que el régimen nos quiere colocar un proceso electoral anticipado y convocado por una inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, está el tema de la libertad, de las libres elecciones. ¿Cómo van a ser unas elecciones libres cuando nuestros principales dirigentes políticos están inhabilitados? Que le pregunten a Enrique Capriles a ver si está de acuerdo con unas elecciones en las que ellos están inhabilitados. Que le pregunten a Leopoldo López, tantos inhabilitados que tenemos. Que le pregunten a María Corina o a cualquier otro dirigente político de este país a ver si está conforme con unas elecciones donde definitivamente liquidan a partidos políticos tan importantes como Voluntad Popular, liquidan a Primero Justicia y, lo que es peor, la tarjeta de la unidad que representaba casi un símbolo para y representaba y era la expresión de una política electoral desde el punto de vista unitario de todos los sectores democráticos, bueno, sencillamente fue eliminada de un plumazo. Esas son condiciones. Mientras tanto, nosotros ya vemos, todavía no han definido la convocatoria con fecha y vemos a Nicolás Maduro ya anunciando que tiene 10.000 comandos de campaña instalados en actividad y se ufana de decirlo y baila con eso en televisión. ¿Qué es eso? ¿Qué falta de respeto? ¿Cómo no se va a molestar la comunidad internacional frente a una situación como esta? De tal manera que, repito, en condiciones como las que tenemos, es imposible participar en un proceso electoral y yo le pido a mis compañeros, a todos mis compañeros de camino de este sector democrático, a los que se han ya lanzado como si nada pasara, y aquellos que tienen entre ceja y ceja participar sea como sea, porque los hay en cualquier condición, que los lleven a ese matadero electoral, bueno, sencillamente que recapaciten. Yo creo que cualquier decisión que tomemos tiene que ser unitaria, tiene que ser en unidad, tiene que ser respondiendo al sentimiento nacional. Aquí, como bien se ha dicho, o como bien lo dice el padre Ugalde, podemos cambiar el estado de ánimo de la población, pero ese estado de ánimo se cambia en unidad para dos efectos, o bien para participar o bien para no participar, porque aquí tenemos que ser lo más objetivo posible. Aquí no podemos decir, bueno, y vamos a ver y si ganamos. No, señor, esto tiene que ser, un proceso electoral tiene que ser sobre condiciones firmes, claras, transparentes, objetivas, porque no vamos a una apuesta. Esto no es la elección. Bueno, vamos en peores condiciones que la elección de gobernadores, porque allá teníamos la expectativa de que la gente iba a participar y que de participar como estimábamos íbamos a ganarnos 15, 16 gobernaciones. Fíjense ustedes lo que pasó entre la trampa, porque no entregan donde perdieron, el caso de allá del Zulia, y en el caso donde ganamos, como el caso de Bolívar, cambiaron los números y lo pudimos demostrar. Bueno, entonces ahora la condición es distinta, diría yo peor, porque el estado de ánimo de la población no está en satisfacer tanto bandidaje, tanta corrupción y tanta tramposería, y eso es lo que ha visto la comunidad internacional, y yo creo definitivamente que con esa comunidad internacional tenemos que trabajar
alineados de manera conjunta, y cualquier estrategia pasa también por acordarnos con ellos, porque hoy afortunadamente no estamos solos en el mundo. Que no crea Nicolás Maduro y su banda que definitivamente él está aislado aquí del mundo y que no lo están mirando. Cada paso que dé se mira, cada acción concreta que haga se está mirando, se está evaluando, y por eso la reacción de la comunidad internacional democrática está pendiente de lo que ocurre en Venezuela, y nosotros tenemos que estar también alineados de alguna manera, agradeciendo la solidaridad que hasta ahora nos han venido brindando. Gracias, Andrés Velázquez, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Bueno, escuchaban ustedes cuál es la posición de la causa R, no participar con las actuales condiciones en el proceso electoral. También nos decía nuestro invitado, palabras más, palabras menos, que no tiene sentido tampoco en estas circunstancias acudir al encuentro en República Dominicana. Sin embargo, vamos a continuar hablando al respecto a lo largo del programa y, bueno, insistimos, la preocupación cierta, real de la comunidad internacional sobre la profundidad de la crisis en nuestro país. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. ¿Sabías que en Baruta se están sembrando valores? Sí, la Asociación Civil Sendero Ecológico dicta charlas en las escuelas del municipio enseñando a los niños a germinar la semilla de nuestro árbol nacional. Pronto más de 4.000 araguaneyes adornarán las calles de Baruta. Sembrar un araguaney es sembrar vida. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y deseamos que hoy hay una cita en República Dominicana, a la cual no sabemos si la oposición va a asistir. Se suma a nuestra mesa de debate Colette Capriles. Ella es psicóloga social, profesora de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, es asesora de la Mesa de la Unidad Democrática en estas conversaciones con el Ejecutivo. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la llamada. Pues mucho interés, profesora, de conocer en principio si la alternativa ya ha decidido a estas alturas si va a acudir o no a República Dominicana, sin entendemos la participación de los acompañantes propuestos por la oposición. ¿La escuchamos? No, la verdad es que no tengo ninguna información inmediata sobre esto. Creo que más bien si hay alguna reunión será en Caracas, entiendo yo. No creo que haya viaje a República Dominicana, pero la verdad es que no hay, sobre eso sí no tengo ninguna información acerca de si hoy habrá una sesión sobre este tema, ¿no? Sí sé que ha habido, en cambio, discusiones internas dentro de la oposición para avanzar en aquellos puntos pendientes que quedaron en el menú que se acordó al final de la última sesión. Pero no hay, entiendo yo que lo que hay son consultas internas ahora y por anuncios del gobierno veo que el señor Rodríguez Zapatero pues estaría en Caracas este fin de semana. Por lo tanto, creo que si hay alguna reunión hoy
o en los próximos días debería ser en Caracas, ¿no? No sé si... Opinión acerca del desarrollo de los acontecimientos hasta el momento. ¿Qué sugiere usted a la oposición? A propósito de lo que ha ocurrido, el presidente Nicolás Maduro ha dicho, iremos a elecciones con o sin la oposición. Ellos insisten en adelantar la fecha. De hecho, Jorge Roy decía que pretenden celebrar elecciones el 8 de abril. En las actuales circunstancias, ¿qué sugiere usted a la alternativa democrática? ¿Tiene o no que concurrir en estas condiciones? Además, sin, entendemos, modificar el Consejo Nacional Electoral. ¿La escuchamos? Bueno, que es justamente lo que hemos dicho desde República Dominicana, que no se ha alcanzado ningún acuerdo significativo. Entonces, las condiciones en las cuales el gobierno está dispuesto a ir a elecciones no son las que corresponden a elecciones competitivas o razonablemente constitucionales, ¿no? Sino estas, digamos, situaciones excepcionales que estamos viendo ahora. Entonces, yo creo que eso es muy importante subrayarlo. El gobierno no cedió, digamos, no hizo el cálculo correcto, en mi opinión, y persiste en un cálculo erróneo en el sentido de que piensa que puede efectivamente celebrar unas elecciones en estas pésimas condiciones actuales y seguir adelante, ¿no? Digamos, empezar un nuevo ciclo de alguna manera, ¿no? Cuando con esas condiciones lo que vamos a obtener es el mismo gobierno en peores condiciones de legitimidad y con una crisis económica, financiera y humana que va a empeorar, pero inmediatamente, digamos que al día siguiente de semejantes elecciones. Si el gobierno persiste en esta ilegitimidad, ilegalidad de esas elecciones, pues tendremos consecuencias todos los venezolanos. Y yo creo que ese es el horizonte que explica por qué la oposición ha intentado realmente ir de manera además muy enfática hacia una negociación en torno a las condiciones electorales y a condiciones políticas y también humanitarias del país para poder ir a unas elecciones, bueno, como digo, que sean reconocibles internacionalmente. Entonces creo que, en mi opinión, el gobierno pues está buscando la manera de hacer elecciones lo antes posible, sabiendo lo difícil que está la situación para todos los venezolanos y tratando de asegurar el poder de una manera, digamos, casi que arrebatarlo, digamos, ¿no? En términos electorales, y yo creo que ahí es donde hay para los venezolanos una coyuntura muy difícil. Me preguntaba acerca de qué hacer. Yo creo que, bueno... De hecho, quería agregar la siguiente inquietud, porque usted nos dice, no tengo información que, bueno, una delegación de la oposición vaya a trasladarse a República Dominicana. Los medios oficiales dan por hecho, como lo vienen haciendo durante los últimos días, que el gobierno y la oposición están prestos, estoy leyendo páginas de Telesur, a firmar un acuerdo en República Dominicana. De hecho, aseguran que el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela quedará sellado este lunes en República Dominicana con la firma de un acuerdo definitivo. Yo quisiera su comentario, más allá del manejo que ha hecho el Ejecutivo Nacional sobre este tema, acerca de esta posibilidad que están manejando, insistimos, desde los medios oficiales. La escuchamos. Fíjense lo que hay. Primero que desde el mismo día que terminó la sesión, la última sesión en República Dominicana, el gobierno no ha hecho más que mentir, y eso hay que decirlo claramente. Es decir, ahí no hay ningún acuerdo, no hay acuerdo de ninguna naturaleza. Lo que hay es un menú, como dije antes, de puntos pendientes que tenían que discutirse durante esta semana internamente, tanto internamente dentro de la oposición como supongo yo, también dentro del gobierno, aunque dentro del gobierno, como sabemos, nadie discute nada, todo está decidido de antemano. Pero en todo caso era un menú de temas, de ítems que quedaban pendientes. Es posible, repito, que haya una sesión de negociación, no sé si en Caracas o aquí, en el sentido de cerrar ese capítulo, porque, como digo de nuevo, el gobierno lo que va a decir, es que es muy importante que los que nos escuchan lo sepan. El gobierno va a insistir en que lo que él va a hacer en las elecciones
y las condiciones en las cuales vamos a ir a elecciones son condiciones pactadas o consultadas o acordadas con la oposición. Y eso es mentira, eso es falso. No hay nadie puede estar de acuerdo con condiciones como las que está planteando el gobierno, para empezar por la fecha. ¿De acuerdo? Eso no existe, eso no tiene ningún sentido. Entonces el gobierno va a vender la idea de que, no sé, de que a lo mejor vuelve a usar la tinta indeleble, pongamos. Y entonces, que como ustedes saben, no ha sido usada en las últimas elecciones, la tinta indeleble. Y ha facilitado, por supuesto, lo que sabemos, pues las irregularidades que ha habido. Pero, por ejemplo, un detalle como eso, que está en la ley, que no es ningún problema, que no es ningún acuerdo trascendental, entonces lo va a poner como si, digamos, eso hubiera sido el gran resultado de la conversación con la oposición. Ese tipo de cosas es lo que yo creo que va a pasar, que el gobierno va a anunciar una cosa que no es cierta, que no es verdadera. Lo que quiere es, pero lo que plantea eso es otra cosa, no solamente el tema de la mentira y la verdad de lo que dice el gobierno, de cómo estamos los venezolanos, sino la pregunta que se tiene que hacer la oposición y la sociedad venezolana. Y bueno, si se producen estas elecciones precoces, vamos a llamarlo así, que el gobierno está planteando, y es muy posible que la fecha sea alrededor de lo que estaban comentando, al principio de abril o incluso a finales de marzo. Si eso es así, ¿qué van a hacer los venezolanos con eso y qué va a hacer la oposición con eso? Eso es una pregunta. Yo no creo que esa respuesta esté dada de antemano. No hay ninguna manera de prever, digamos, de tener una posición a priori acerca de lo que va a pasar. Pero el problema que se plantea es este. Se puede efectivamente movilizar al electorado venezolano para que exprese libremente su preferencia electoral bajo estas condiciones. Esa es la pregunta que hay que, digamos, hacerse. Yo en este momento me abstengo de dar una respuesta, ¿no? Yo creo que lo más importante es que cada uno piense sobre ese tema. Y para eso también tenemos que ver cuáles van a ser efectivamente las tales condiciones electorales. En mi opinión, ahí sí me atrevo a darla, es que unas elecciones convocadas con la inmediatez con la que la está haciendo el gobierno ya de por sí constituye un evento infeliz, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, creo que para empezar hay que considerar ese tema, pero yo creo que todos los venezolanos tenemos que consultarnos sobre eso y ver cuál es la mejor estrategia en términos de lo que podríamos llamar la permanencia del régimen o del gobierno, ¿no? Es un dilema complicado. Yo creo que hay gente dentro de la oposición, por supuesto, que puede estar pensando en participar en elecciones como esta porque piensa honestamente que hay que movilizar a la gente, que hay chance, incluso dentro de toda la situación adversa en términos de las condiciones electorales, que hay chance de vencer al gobierno en unas elecciones que son relativamente simples, ¿no? Pero al mismo tiempo hay quien piensa que no es así y que las condiciones ilegítimas en las que se están produciendo las elecciones no ayudan a movilizar ni a crear confianza en el electorado. Entonces, son dilemas complicados. Yo creo que los venezolanos ya estamos bastante maduros para planteárnoslo seriamente, sin escándalo y sin histeria y sin adjetivos. Yo creo que hay que pensar muy bien qué es lo mejor para el país, ¿no? Y de verdad, bueno, todavía falta más información. Veremos si hoy el gobierno, como ha amenazado hacer, nos anuncia una fecha de elecciones, ¿no? Bien. Gracias, profesora, como siempre, por atendernos. Colette Capriles, ella es asesora de la Mesa de la Unidad Democrática en estas discusiones, negociaciones con el Ejecutivo Nacional. A estas alturas, insistimos, los medios oficiales hablan de un encuentro en República Dominicana. Ella dice que no hay información al respecto. Habrá que ver cómo se desarrollan los hechos y si efectivamente, bueno, se cumple la amenaza del Ejecutivo Nacional sobre el anuncio de una fecha para elecciones presidenciales adelantadas en nuestro país. Hacemos una nueva pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM.
Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Endorfinas para dejar de fumar. A correr. Son muchas las personas que han logrado dejar de fumar, pero puede que entre ellas no te encuentras tú. Uno de los efectos de la nicotina que hacen que sigas pegado al cigarrillo es que estimula el estado anímico. Por ello te da una sensación de bienestar y quizás incluso alivia la tristeza. En pocas palabras, te tengo algo con un efecto más poderoso: correr. Correr puede compensar los efectos debido a la falta de nicotina a través de las endorfinas liberadas por el cerebro. Estas endorfinas tienen efectos diferentes cuando la práctica se hace regularmente. Efecto eufórico, que produce bienestar. Efecto ansiolítico, que ayuda a combatir el estrés y la ansiedad debido a dejar de fumar. Y el efecto analgésico, por medio del cual el dolor de origen muscular se reduce. La endorfina no es la única sustancia que entra en juego cuando se habla de los beneficios de correr en el proceso de dejar de fumar. La serotonina también está involucrada en la lucha contra el estrés, contra el dolor y en la mejora de la calidad del sueño. ¿Cómo empezar? La Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio recomienda que para lograr beneficios para la salud, los adultos entre 18 y 64 años deben acumular por lo menos 150 minutos de moderada a vigorosa actividad física de intensidad aeróbica por semana, en sesiones de 10 minutos o más. También es beneficioso añadir actividades musculares y de fortalecimiento óseo utilizando los principales grupos musculares por lo menos 2 días a la semana. ¿Que no tienes dinero para un gimnasio? Busca los parques públicos, busca un grupo de amigos y entrena, investiga y pregúntale a los especialistas. Yo me pongo a la orden. Cambiamos la hora y media de relajación que te deja un ejercicio por el bienestar a largo plazo que te da el deporte. Lo intentamos. Seguimos con la conversación en Twitter por @todosepuede.net. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM.
Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos en la línea telefónica al embajador Edmundo González Urrutia, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, asesor, analista internacional, asesor de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Embajador, buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Un cordial saludo. Un cordial saludo, embajador. Bueno, yo le pediría una primera valoración acerca de lo que va a ocurrir en las próximas horas. El gobierno se prepara para anunciar elecciones presidenciales adelantadas, según declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Eso podría concretarse el día de hoy. Y, bueno, paralelamente, la comunidad internacional está preparada para actuar, además para incrementar la presión a la luz de lo dicho por el secretario de Estado norteamericano en su gira por América Latina. ¿Su comentario? Bueno, eso es así, ese comentario que tú acabas de hacer, y coincide perfectamente con el último comunicado del Grupo de Lima, que es uno de los comunicados más enérgicos, más firmes, más contundentes que ellos han producido. En ese comunicado, como recordaremos, se rechaza la decisión del gobierno de convocar a unas elecciones presidenciales anticipadas. Esa es una decisión que ya fue tomada por los países del Grupo de Lima y al que se incorporó en la firma de esta última declaración 2 países, Guyana y Santa Lucía, que en otras oportunidades, si bien acompañan al grupo, no habían suscrito estos comunicados. Se exige también que las elecciones presidenciales sean convocadas y sean realizadas bajo estándares de transparencia, de confiabilidad, de imparcialidad, cosa que dista mucho en las actuales condiciones. Así que yo creo que esta decisión del gobierno de convocar a unas elecciones que no van a ser reconocidas por la comunidad internacional, los colocan nuevamente en una situación mucho más comprometida, en donde cada día se encuentran más aislados de la comunidad internacional. Exacto, esta declaración que ofrecía el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson durante su paso por Argentina. Él ofrecía rueda de prensa conjunta con el canciller de ese país y se refería justamente al tema de las sanciones en el sector petrolero, incluso contra funcionarios venezolanos. Vamos a reponer un extracto de esa declaración y le doy la palabra para escuchar su reacción. Hemos discutido el tema de Venezuela muy extensivamente y hemos hablado de los pasos que se pueden tomar para regresar el sistema democrático y constitucional, regresar la Constitución, elecciones libres y fiables. Este es nuestro objetivo. Obviamente, sancionar a todos los implicados y las ventas de esas personas en los Estados Unidos, los productos refinados del petróleo, es otra de las cosas que podemos y estamos haciendo. Nosotros tenemos muchos desacuerdos con el régimen venezolano, no con el pueblo venezolano. El pueblo venezolano está sufriendo, como dijo el canciller y lo describió. El número de personas que debe irse del país, ya sea a Argentina, a Colombia o a Brasil simplemente para recibir tratamiento médico o para buscar comida, es impresionante y se ha convertido en algo oscuro en Venezuela. Así que uno de los aspectos a considerar en estas sanciones es el efecto que tendrá en el pueblo venezolano. Es un paso que puede traer esto a un final o a un final más rápido. ¿Por qué no hacer nada para traer esto a un final? Va a causar que el pueblo venezolano siga sufriendo, así que estamos buscando opciones.
Bueno, parte de las declaraciones del secretario de Estado norteamericano. Quisiera su comentario, embajador, porque sería una medida extrema esto de un posible embargo petrolero de los Estados Unidos contra nuestro país. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, mira, ya el pueblo venezolano está siendo sometido a suficientes penurias producto de las acciones erróneas de este gobierno que han generado los niveles de inflación más altos del mundo, los niveles de inseguridad crecientes y todas las penurias que viven todos los días los enfermos que no encuentran medicina, los enfermos de trasplantados que no encuentran cómo hacerse sus tratamientos. Estas sanciones, las que ha tomado la comunidad internacional, son sanciones individuales, específicamente a personalidades del régimen, basadas exclusivamente en el tema de las violaciones a los derechos humanos y aquellos que han estado incursos en hechos de corrupción o de narcotráfico. Estas nuevas medidas que involucran a eventualmente embargos petroleros es un cierre más de esta presión internacional para provocar en el gobierno unas medidas que se apunten a la democratización del país, a la realización de elecciones bajo condiciones limpias, justas y transparentes. De eso se trata. Ahora, embajador, el impacto que esto puede tener en la práctica, y ¿qué recomendaría usted a la oposición venezolana? Hace algunos minutos Andrés Velázquez decía, tenemos que ir de la mano con la comunidad internacional, con los aliados que han expresado su interés en una transición a la democracia en nuestro país, tomando en cuenta que hoy los medios oficiales anuncian reunión con un sector de la oposición en República Dominicana. ¿Lo escuchamos? Bueno, estas conversaciones no creo que van a llegar a ningún final feliz. El gobierno se mantiene intransigente con respecto a las garantías para celebrar unas elecciones justas, libres y transparentes. Y ese es el principal punto de tranca que existen en las conversaciones propiciadas por el gobierno de la República Dominicana. Hasta donde tenemos conocimiento, esa intransigencia de las autoridades venezolanas en realizar unas elecciones confiables es el principal obstáculo para que se puedan lograr una solución que es la que desearíamos todos, una solución no violenta a la enorme crisis que vive Venezuela. Sí, no escuchamos al embajador Edmundo González Urrutia. Ya me comentarán si es un problema de mis audífonos. Está al aire perfectamente. 4829750 para su participación. Embajador, ¿qué propondría usted? Porque da la impresión que la oposición venezolana, como decía la profesora Colette Capriles, tiene que prepararse ante un escenario de elecciones adelantadas sin condiciones, el fracaso de las negociaciones en República Dominicana desde el punto de vista de la estrategia internacional de la alternativa democrática para aprovechar el apoyo de varios países de la región. Insistimos, comprometidos con una transición a la democracia en nuestro país, porque el gobierno da la impresión que, bueno, puede seguir la ruta de la persecución contra la disidencia. Ya ilegalizó este fin de semana al partido Primero Justicia, detuvo a Enrique Aristigueta Granco, a quien, bueno, dejó en libertad posteriormente, pero quisiera su comentario. ¿Qué recomendaría usted? ¿Lo escuchamos? De la comunidad internacional, y ese es el mejor aliado que tenemos en este mundo. Nosotros debemos continuar por ese camino. La presión internacional va a tener su efecto. Un gobierno que no va a ser reconocido si se hace bajo las condiciones de unas elecciones en este momento, una Asamblea Nacional Constituyente que tampoco es reconocida por un buen número de países de la comunidad internacional, así que será un gobierno cada vez más aislado que no podrá adelantar sus tareas responsablemente. Así que yo creo que la presión de la comunidad internacional es clave en estos momentos para alcanzar una solución pacífica a la grave que viven los venezolanos. El 4829750, el señor William Gutiérrez nos llama desde San José. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Disculpa, era para intervenir sobre una opinión, como para que no quede dudas acerca de también lo que dice María Corina Machado, que esto es como un simulacro de elecciones, porque fíjate, nada más para muestra un botón, ¿qué más
¿Qué más prueba quieren? Agarran y hace una cadena para lanzar su candidatura presidencial. Tremendo ventajismo. O sea, no vamos a legalizar un simulacro de elecciones participando en estas elecciones. ¿Qué más pruebas quiere? Pues hace una cadena para lanzar su candidatura. Ese no es el colmo del abuso y no se puede hacer nada. Pues entonces, ya qué más ventajismo que es, junto con todo lo que los centros electorales que van a tener ellos privados en las misiones, metiendo votos. Entonces, esta es una falsa, esta situación de elecciones. Así estemos unidos lo que sea, ellos no van a soltar, porque no es por cuestión del pueblo, es por su pellejo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué responde, embajador, el señor William? Bueno, efectivamente, ese tema es lo ha puesto muy bien el oyente. Es el tema clave de las negociaciones con respecto al punto de las garantías electorales. No es posible ir a unas elecciones con unas condiciones, sin condiciones que puedan facilitar una participación justa, equitativa para la oposición. El ventajismo es claro, hay la manipulación que se ha hecho con los circuitos electorales, el abuso con las cadenas de radio y de televisión, el desequilibrio en los medios de comunicación, en fin, todo un manejo que hacen que estas elecciones realizadas en esas condiciones no puedan ser reconocidas. Embajador, antes de hacer la nueva pausa para ir a publicidad, tengo que preguntarle su reacción a propósito de lo ocurrido ayer en Ecuador. Comentamos temprano con los oyentes que el referéndum para eliminar la reelección indefinida, finalmente se impuso el sí ampliamente, con amplia mayoría. La pregunta que yo le haría, en principio, acerca del daño que significa este tema, que fue promovido en su momento por el expresidente Chávez en nuestro país, quedó consagrado en nuestra Constitución, pero en segundo lugar, acerca de este gobierno del señor Lenín Moreno, si en su opinión, a partir de este momento, se puede considerar como aliado de la causa por la democracia en nuestro país o no. Es muy pronto para eso. ¿Lo escuchamos? Bueno, efectivamente, los resultados de la consulta realizada ayer en Ecuador son muy importantes en términos de lo que es la valoración sobre la democracia y la posibilidad de la reelección indefinida, como estaba planteada. Es un hecho que saludamos, sin duda. La reelección en América Latina no ha tenido experiencias positivas. Ahí tenemos el caso también de Bolivia, donde el presidente Morales está intentando nuevamente un nuevo periodo, presentarse para un nuevo periodo, y las experiencias no han sido del todo muy favorables. Así que esto, unido a los desarrollos políticos que han ocurrido en Brasil, configuran un cuadro favorable a la opinión internacional que se hace sobre el tema venezolano. Gracias, embajador Edmundo González Urrutia, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Hacemos una nueva pausa, vamos a publicidad. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojoto, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a Las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de exceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Más palabras menos, al cierre información y mensajes que nos llegan a través de distintas vías. Bueno, la reacción del presidente Lenín Moreno de Ecuador luego de que trascendieran los resultados del referéndum de ayer es la siguiente: hoy es el tiempo de los jóvenes líderes, partidos políticos, a renovarse. El pueblo dijo sí, los políticos que ansiaban eternizarse no volverán nunca más. Bueno, mensaje a García directo hacia quien fue su antecesor, el señor Rafael Correa, además socio de la actual administración en Venezuela. Mensaje a través del Twitter: Carmen Castro, las únicas elecciones posibles son elecciones constitucionales, lo pone en mayúsculas. Rafael Moreno dice: ¿cuál es el temor de decidir no ir a un proceso que desde su nacimiento es fraudulento? Se necesita un líder que unifique y no, dice el señor Moreno, politiquero más, como pasa con, él dice, AD, que comentan los oyentes a través del sistema Dilo, Argenis. Dicen por aquí, Antonio Fuentes, elecciones en dictadura nunca. Miguel Cabezas, el problema de los venezolanos es que le creemos más a lo que diga Jorge Rodríguez y destruimos a la oposición. Es mucho más fácil. Rita Rodríguez, apoyemos a los pocos líderes que este gobierno aún no ha inhabilitado. Este gobierno nos acorrala cada día más. Quiere ser un candidato único. Si no hay democracia no puede haber y hablar de paz. Y agrega, sigamos el ejemplo de Ecuador, no a la reelección, a menos que haya hecho mucho bien al país, pero que ha hecho Maduro, no podemos seguirle el juego, no a las elecciones con sus condiciones. Bien, nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación. De Wilitza Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron